¿Te imaginas descubrir que tu papá millonario, ese hombre que admiras más que a nadie en el mundo, es capaz de golpear a una mujer pobre e indefensa? Pues eso le pasó a Diego, un chamaco de apenas 14 años que tuvo que enfrentar la peor humillación de su vida, darse cuenta de que su héroe era un monstruo, pero lo que hizo después, órale, eso ni su propio padre se lo creyó. Una historia que te va a demostrar que a veces la justicia viene de donde menos te lo esperas. En las mansiones de los ricos pues siempre hay secretos que ni el dinero puede comprar, ¿verdad? Y esta historia que les voy a contar, órale, les va a demostrar que ser millonario no significa que sepas todo de tu propia familia. A veces los secretos más oscuros están justo debajo de nuestras narices, esperando el momento perfecto para salir a la luz y cambiar todo para siempre. Era un martes cualquiera en la residencia Santa María, una de esas casas que parecen palacios sacados de las películas y donde cada mueble cuesta más que lo que una persona pobre gana en años enteros de trabajo duro. Diego Santamaría Jr., de apenas 14 años, bajaba las escaleras de mármol italiano hacia la cocina cuando escuchó un ruido extraño que venía del cuarto de servicio. Un llanto ahogado, discreto, como cuando alguien no quiere que lo escuchen sufrir, pero el dolor es tan grande que no puede contenerse completamente. Era el tipo de sonido que te parte el alma, especialmente cuando vienes de una vida donde todo siempre ha sido perfecto y ordenado. Se acercó despacio, con esa curiosidad natural que tienen los chavos de su edad, esa mezcla de inocencia y ganas de entender el mundo de los adultos. Por la puerta entreabierta vio algo que le partió el corazón y le cambió la perspectiva para siempre. María Esperanza, la faxineira que llevaba 3 años limpiando su casa con una dedicación y cariño que iba más allá de sus obligaciones laborales, se tocaba el ojo izquierdo con una toallita húmeda. Tenía un moretón que se extendía desde la ceja hasta el pómulo, tan oscuro que parecía una mancha de tinta sobre su piel morena. Era el tipo de golpe que solo puede venir de un puño cerrado con mucha fuerza y mucha rabia detrás. El muchacho sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que nunca había experimentado en sus 14 años de vida millonaria y protegida. ¿Quién se habría atrevido a lastimar a la mujer más dulce de toda la casa? La que siempre le guardaba un pedacito extra de postre cuando sabía que había tenido un día difícil en la escuela. La que le preguntaba por sus calificaciones como si fuera su propia abuela. La que había estado ahí para consolarlo cuando su perro murió el año pasado. María Esperanza era más que una empleada en esa casa. Era parte de la familia. O al menos eso creía Diego hasta ese momento. Diego se quedó ahí parado como estatua, sin saber qué hacer, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que María Esperanza iba a escucharlo desde el otro lado de la puerta. Sus manos temblaban y sentía un nudo en la garganta que le impedía respirar normalmente. Era la primera vez en su vida que se enfrentaba a algo tan crudo, tan real, tan alejado del mundo perfecto y controlado en el que había crecido como hijo de un hombre rico y poderoso. Cuando María Esperanza levantó la vista y lo vio ahí parado, los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez por la vergüenza de haber sido descubierta en ese momento de vulnerabilidad total. Era una mujer orgullosa, que había criado 5 hijos ella sola después de que su marido las abandonara, que había trabajado desde los 12 años para sacar adelante a su familia, que nunca había pedido limosna ni compasión a nadie. Ver al niño al que prácticamente había ayudado a criar durante estos 3 años, observándola en su momento más bajo, le causaba una humillación que le llegaba hasta los huesos. «Ay, niño Diego, no es nada», murmuró rápidamente, tratando de ocultar el rostro con las manos, temblorosas mientras buscaba desesperadamente alguna excusa creíble. «Se me cayó una escoba del armario alto y me pegó en la cara. Ya está bien, no se preocupe por mí. Mejor váyase a desayunar, que su mamá ya debe estar esperándolo en el comedor». Pero su voz temblaba tanto que hasta un chamaco de 14 años, por muy millonario y protegido que fuera, podía darse cuenta de que mentía. Diego había visto suficientes películas y series para saber que esa no era la marca de una escoba, sino de un puño cerrado con mucha fuerza y mucha intención detrás. El hijo del millonario se acercó despacio, con la misma cautela con la que uno se acerca a un animal herido, que no sabe si va a atacar o a huir. «María Esperanza, yo sé que eso no fue ninguna escoba. Mi papá me enseñó a distinguir diferentes tipos de golpes cuando practicaba box en el club. Ese moretón, alguien la golpeó con el puño, ¿verdad?». Su voz sonaba más madura de lo que correspondía a su edad, como si en ese momento hubiera crecido varios años de golpe y hubiera perdido parte de la inocencia que lo había protegido durante toda su vida de las realidades más duras del mundo. La mujer lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa, terror y algo parecido al respeto. En sus más de 50 años de vida, en todos los trabajos que había tenido sirviendo a familias ricas de diferentes niveles económicos, desde pequeños comerciantes prósperos hasta magnates industriales, nunca un patrón, ni siquiera el hijo de un patrón,
Le había hablado con tanta gentileza y preocupación genuina sobre algo tan personal e íntimo, pero precisamente por eso sabía que no podía contarle la verdad. Su mundo y el de Diego eran tan diferentes como el cielo y el infierno, como el día y la noche, como la abundancia y la escasez. Niño Diego, hay cosas en este mundo que usted no puede entender, le dijo María Esperanza mientras se acomodaba el delantal con manos temblorosas, tratando de recuperar la compostura y volver a su papel de empleada doméstica eficiente y discreta. Su papá es un hombre muy ocupado, muy importante, muy respetado en todos los círculos sociales y empresariales de esta ciudad. Y yo soy solo la muchacha que limpia esta casa, que trapea los pisos y lava los platos. No es mi lugar, ni mi derecho, involucrar a la familia en mis problemas personales. Usted tiene que entender que hay diferencias que no se pueden cruzar, límites que no se deben romper. Pero Diego había heredado algo más que la fortuna multimillonaria de su padre y el apellido que abría puertas en todo México. Había heredado esa intuición afilada para los negocios, esa capacidad de leer entre líneas y detectar las mentiras, esa habilidad para descifrar lo que la gente realmente quería decir cuando usaban palabras cuidadosamente elegidas. Era lo que convertía a los Santamaría en empresarios exitosos generación tras generación, y en ese momento, esa herencia familiar le sirvió para leer algo en la mirada de María Esperanza que lo dejó completamente helado y le cambió la perspectiva de todo. ¿Mi papá sabe que usted anda lastimada así?, preguntó Diego, y por primera vez en su vida sintió que esa pregunta aparentemente inocente tenía un peso específico que no podía medir, una gravedad que iba mucho más allá de las palabras. La forma en que María Esperanza desvió la mirada inmediatamente, como si hubiera tocado un cable de alta tensión, la manera en que sus hombros se tensaron como preparándose para recibir otro golpe, la forma en que sus manos empezaron a temblar aún más violentamente, todo eso le confirmó que había algo mucho más grande, más siniestro, más terrible pasando en su propia casa de lo que jamás se había imaginado. María Esperanza se puso de pie rápidamente, con movimientos bruscos y nerviosos, como si hubiera recordado súbitamente que tenía trabajo pendiente, que había tareas que cumplir, que su papel en esa casa era ser invisible y eficiente, no causar problemas ni generar situaciones incómodas. Su papá es un buen hombre, niño Diego, uno de los mejores patrones que he tenido en todos mis años de trabajo doméstico. Un hombre generoso, justo, que siempre ha tratado bien a todos sus empleados. No le meta ideas raras en la cabeza sobre cosas que no entiende, sobre situaciones que están fuera de su realidad. Pero mientras decía estas palabras que sonaban ensayadas, automáticas, como un guión aprendido de memoria, una lágrima traicionera se le escapó de los ojos y rodó por su mejilla, contradiciendo completamente el discurso que acababa de pronunciar. Diego sintió que el mundo se le movía bajo los pies, que todo lo que había creído saber sobre su familia, sobre su casa, sobre su padre, era una mentira cuidadosamente construida. Por primera vez en sus 14 años de vida millonaria, protegida y llena de privilegios, se dio cuenta de que había realidades en su propia casa, bajo su propio techo, que él desconocía por completo, y esas realidades eran mucho más oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, Diego no pudo dormir ni un solo minuto. Se quedó despierto en su cama de sábanas egipcias de 1000 hilos, mirando el techo de su recámara que era más grande que muchas casas completas donde vive la gente pobre, pensando una y otra vez en la conversación con María Esperanza. Su mente trabajaba sin parar, analizando cada gesto, cada palabra, cada expresión que había visto en el rostro de la mujer. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese moretón oscuro y feo, veía la expresión de terror absoluto que había cruzado por su cara cuando mencionó el nombre de su padre. Diego Santamaría Sr. era conocido en todo México como un empresario millonario exitoso, un magnate de la industria textil que había construido un imperio desde cero, un filántropo reconocido que donaba millones de pesos a causas benéficas, un hombre de familia ejemplar, que aparecía en las revistas de sociedad junto a su esposa e hijo. Sus compañías tenían una reputación impecable de tratar bien a los empleados, con salarios justos, prestaciones superiores a las que exigía la ley, programas de capacitación y desarrollo personal. Él siempre presumía en las entrevistas de televisión y radio que su personal doméstico era como parte de su familia, que los trataba con respeto y dignidad, que nunca había tenido problemas laborales porque creía en la importancia de mantener relaciones armoniosas con todos los que trabajaban para él. Pero entonces, ¿por qué María Esperanza había reaccionado de esa manera tan extraña cuando Diego mencionó su nombre? ¿Por qué esa expresión de miedo puro, primitivo, como si hubiera mencionado al mismísimo diablo? El muchacho comenzó a recordar pequeños detalles que antes había pasado por alto, situaciones que en su momento le habían parecido normales pero que ahora, bajo esta nueva luz siniestra, tomaban un significado completamente diferente y mucho más perturbador.
Recordó la forma en que los empleados domésticos se tensaban visiblemente cuando su padre entraba a la cocina para supervisar la preparación de alguna cena especial. Recordó cómo María Esperanza siempre encontraba una excusa perfecta para salir del cuarto cuando don Diego llegaba, como si tuviera un radar interno que le advertía de su presencia. Recordó la manera extraña, intensa, casi obsesiva en que su papá a veces miraba a María Esperanza cuando pensaba que nadie lo veía, una mirada que no tenía nada que ver con la relación normal entre un patrón rico y su empleada pobre. ¿Sería posible que el hombre que él admiraba más en el mundo, su modelo a seguir, su héroe personal, fuera capaz de lastimar físicamente a una mujer indefensa que dependía de él para sobrevivir? La pregunta le quemaba en el pecho como ácido, pero sabía que no podía simplemente preguntarle directamente a su padre. Si sus sospechas terribles eran ciertas, habría consecuencias devastadoras para María Esperanza, quien probablemente perdería su trabajo y quedaría en la calle sin referencias. Y si sus sospechas estaban completamente equivocadas, su papá pensaría que se había vuelto loco, que había perdido la cabeza, que necesitaba ayuda psicológica. Diego necesitaba pruebas concretas, evidencia real e irrefutable, pero como un chamaco rico de 14 años, sin experiencia en el mundo real, podía investigar algo tan delicado y peligroso sin meter la pata y empeorar toda la situación. Los siguientes días, Diego se convirtió en un detective amateur en su propia casa, desarrollando habilidades de espionaje que nunca pensó que tendría que usar contra su propia familia. Desarrolló una rutina cuidadosamente planeada de aparecer casualmente en diferentes partes de la mansión, cuando sabía que su padre estaría interactuando con los empleados domésticos. La humillación que sentía por espiar a su propio papá, por desconfiar del hombre que lo había criado y educado, era tremenda, casi insoportable, pero la necesidad desesperada de proteger a María Esperanza era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa o lealtad familiar. Un jueves por la tarde, mientras fingía hacer tarea de matemáticas en el comedor principal, vio a su padre llamar a María Esperanza al estudio con un gesto imperioso de la mano, como quien llama a un perro. Diego sintió que se le aceleraba el corazón hasta el punto de pensar que se le iba a salir del pecho. Se las arregló para acercarse sigilosamente por el pasillo alfombrado, aprovechando que sus tenis de suela de goma no hacían ruido, y se quedó pegado a la pared junto a la puerta, tratando de escuchar la conversación que se desarrollaba adentro. Lo que escuchó le cambió la vida para siempre. La voz de su padre sonaba completamente diferente, más dura, más fría, más amenazante de lo que jamás había escuchado en 14 años de convivencia diaria. Era una voz que no reconocía, que le daba miedo, que le mostraba una faceta de su papá que nunca había visto y que preferiría no haber conocido nunca. María, ya te he dicho varias veces que cuando limpies mi oficina, no toques para nada los papeles del escritorio. Ayer encontré documentos importantes fuera de lugar, movidos de su posición original, papeles confidenciales de la empresa que contienen información que no te corresponde conocer. No, señor don Diego, yo nunca toco sus papeles importantes. Se lo juro por mis hijos, respondió María Esperanza con una voz tan pequeña, tan asustada, tan quebrada, que Diego apenas pudo escucharla desde el pasillo. Era la misma mujer que enfrentaba arañas enormes sin inmutarse, que había criado 5 hijos ella sola después de que su marido las abandonara cuando más las necesitaba, que había trabajado durante décadas en casas de gente rica, sin nunca quejarse ni causar problemas, pero ahora sonaba aterrorizada, vulnerable, completamente indefensa. ¿O acaso andas husmeando donde no debes, María? ¿Leyendo cosas que no te incumben? ¿Tratando de encontrar información que puedas usar en mi contra? La amenaza en la voz de don Diego era tan evidente, tan siniestra, que Diego sintió náuseas. El hombre que él creía conocer, su héroe, su modelo a seguir, el hombre que le había enseñado valores como la honestidad, el respeto y la justicia, acababa de amenazar directamente a una mujer pobre e indefensa que no tenía manera de defenderse sin arriesgar su sustento y el de su familia. El viernes siguiente, Diego decidió que tenía que hacer algo mucho más drástico y arriesgado. Sabía que su padre tenía una reunión de negocios en el club empresarial que duraría toda la tarde, desde las 2 hasta las 8 de la noche. Una de esas juntas interminables donde los millonarios discuten inversiones y oportunidades de negocio, mientras beben whisky caro y fuman puros cubanos. Era la oportunidad perfecta para registrar la oficina de su padre y buscar evidencia de lo que realmente estaba pasando en esa casa. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras abría cajones y revisaba carpetas, sin saber exactamente qué estaba buscando, pero esperando desesperadamente encontrar algo, cualquier cosa que explicara el comportamiento extraño y amenazante de su papá hacia María Esperanza. Revisó archivos de la empresa, documentos legales, contratos importantes, pero no encontraba nada fuera de lo normal.
Todo parecía ser exactamente lo que se esperaría encontrar en la oficina de un empresario rico y exitoso. Fue en el último cajón del escritorio, el que estaba cerrado con llave, donde finalmente encontró lo que buscaba. Diego tuvo que usar una ganzúa que había aprendido a manejar viendo videos de YouTube, una habilidad que nunca pensó que necesitaría en la vida real. Cuando finalmente logró abrirlo, encontró un sobre manila grueso con el nombre María Esperanza Rodríguez, escrito en la letra inconfundible de su padre. Adentro había fotografías que le causaron una sensación de asco y horror que nunca había experimentado antes. Eran fotos de María Esperanza limpiando la casa, tomadas sin que ella se diera cuenta, desde ángulos que un rico obsesionado y enfermo habría elegido cuidadosamente. Fotos de ella trapeando el piso, limpiando ventanas, organizando la despensa, pero todas tomadas de manera voyerística, invasiva, completamente inapropiada. Había docenas de estas fotografías, tomadas durante meses, lo que indicaba que esta obsesión llevaba mucho tiempo desarrollándose en secreto. Y debajo de las fotos, había cartas. Cartas que su papá había escrito pero nunca enviado, llenas de declaraciones de amor obsesivo, posesivo y completamente unilateral hacia la pobre mujer, que solo trataba de hacer su trabajo y mantener a su familia. Mi querida María Esperanza, decía una de las cartas con fecha de 6 meses atrás, sé que ahora no puedes corresponder mis sentimientos, porque no entiendes la profundidad de lo que siento por ti, pero algún día comprenderás que lo que hay en mi corazón es real, es puro, es el amor verdadero que trasciende todas las barreras sociales. Sé que la diferencia entre mi mundo, millonario lleno de lujos y privilegios, y tu mundo pobre lleno de carencias y limitaciones, parece una brecha imposible de superar, pero el amor verdadero no conoce de clases sociales, no entiende de diferencias económicas. El corazón no distingue entre ricos y pobres cuando encuentra a su alma gemela. Diego sintió que se le revolvía el estómago al leer estas palabras enfermizas y perturbadoras. Su padre, el hombre que había estado casado felizmente con su madre durante 20 años, el hombre que presumía en público de tener una familia unida y estable, había desarrollado una obsesión sexual y romántica completamente enfermiza con la empleada doméstica, y por las fechas cuidadosamente escritas en cada carta, esta locura peligrosa llevaba ya más de 1 año desarrollándose en secreto, creciendo como un cáncer en la mente de su padre. Pero lo peor, lo más perturbador y aterrador, estaba en la última carta, fechada apenas 3 días antes del día en que Diego había visto el ojo morado de mi inocente ser. María Esperanza, María, ya me cansé de tu actitud desdeñosa y despectiva hacia mis sentimientos sinceros. Si no puedes valorar adecuadamente lo que un hombre de mi calibre, un millonario respetado y poderoso, puede ofrecerte a ti y a tu familia, entonces tendré que hacerte entender de otras maneras más contundentes que tu lugar en esta casa, tu trabajo, tu salario, tu futuro, todo depende completamente de mí. Tu humillación es merecida si no sabes reconocer cuando un hombre exitoso te está honrando con su atención y su amor. Diego guardó las fotografías y cartas exactamente como las había encontrado, con manos temblorosas y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a desmayarse, pero su mente joven y ágil trabajaba a toda velocidad procesando las implicaciones terribles de lo que acababa de descubrir. Ahora entendía perfectamente el origen del ojo morado de María Esperanza, entendía su miedo paralizante cuando mencionó el nombre de su padre, entendía por qué había reaccionado con tanto terror cuando él trató de ayudarla. Don Diego no solo estaba acosando sexualmente a la pobre mujer, abusando de su posición de poder para intimidarla y chantajearla, sino que había escalado la violencia física cuando ella no correspondió a sus avances enfermos y obsesivos. El muchacho se sintió mareado, nauseado, completamente abrumado al pensar en todas las implicaciones devastadoras de esta situación. Su madre, obviamente, no sabía absolutamente nada de esta doble vida siniestra de su marido. Eso era evidente por la forma natural en que interactuaba con María Esperanza y con su esposo. Los otros empleados domésticos probablemente sospechaban que algo extraño estaba pasando, pero no se atrevían a decir nada porque necesitaban desesperadamente el trabajo, y sabían que don Diego tenía el poder de arruinar sus vidas con una simple llamada telefónica a otros empleadores potenciales. Y María Esperanza, la pobre María Esperanza, estaba completamente atrapada en una situación imposible, kafkiana, sin salida aparente. Si denunciaba a su patrón rico a las autoridades, perdería inmediatamente su trabajo y probablemente nunca encontraría otro empleo decente por las influencias masivas que tenía don Diego en todos los círculos empresariales y sociales de la ciudad. Además, ¿quién le iba a creer a una mujer pobre, sin educación formal, sin contactos influyentes, cuando acusara a uno de los hombres más respetados y poderosos del país? El sistema estaba diseñado para proteger a los millonarios como su padre,
y para silenciar a la gente pobre como María Esperanza. Esa noche, durante la cena familiar de los viernes, que tradicionalmente era un momento de convivencia alegre, donde compartían anécdotas de la semana y planes para el fin de semana, Diego observó a su padre con ojos completamente diferentes, con una perspectiva radicalmente transformada, que le causaba una mezcla de horror, asco y una tristeza profunda que nunca había experimentado. Mientras don Diego contaba animadamente anécdotas de sus reuniones de negocios, hablaba de sus planes para expandir la empresa a otros países de Latinoamérica y bromeaba cariñosamente con su esposa sobre temas domésticos, su hijo veía algo completamente diferente. Veía a un depredador calculador que usaba su poder económico, su posición social y su influencia política para abusar sistemáticamente de una mujer vulnerable que no tenía manera de defenderse. ¿Y tú qué tal, mijo? Te veo muy callado esta noche. No has contado nada de tu semana en la escuela, le dijo su padre con esa sonrisa paternal que antes le parecía genuina y cariñosa, pero que ahora le resultaba falsa, siniestra, la máscara perfecta de un hombre que vivía una doble vida. Diego tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no explotar ahí mismo, frente a su madre que cenaba tranquilamente, completamente ajena a la naturaleza monstruosa del hombre con quien compartía la mesa y la cama desde hacía 2 décadas. Solo estoy cansado, papá. Mañana tengo un examen muy importante de matemáticas y he estado estudiando mucho, mintió Diego con una naturalidad que lo sorprendió a él mismo, pero por dentro se estaba ahogando en una mezcla tóxica de rabia, tristeza, asco y una sensación de traición que le carcomía el alma. ¿Cómo podía seguir viviendo en esa casa, fingiendo que todo estaba bien, desayunando, almorzando y cenando con ese hombre todos los días, sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía mirar a su madre a los ojos, sabiendo que su marido era un abusador que acosaba a las empleadas domésticas? El sábado por la mañana temprano, cuando sabía que sus padres todavía estaban durmiendo y que tendría privacidad total, Diego buscó a María Esperanza en la cocina. La mujer estaba preparando el desayuno familiar con movimientos mecánicos, automáticos, como un robot programado para cumplir tareas específicas, y cuando lo vio entrar al área de servicio se tensó inmediatamente, como un animal que detecta la presencia de un depredador. El moretón en su ojo ya se había puesto amarillento y verdoso, pero aún se veía claramente la huella brutal de la violencia que había sufrido. María Esperanza, necesito hablar con usted sobre algo muy importante, le dijo Diego con una seriedad y una madurez que sorprendió profundamente a la mujer. Su voz sonaba diferente, más grave, más determinada, como si hubiera crecido varios años en una semana. Yo sé exactamente lo que está pasando entre usted y mi papá. Sé lo que él le está haciendo y sé por qué tiene ese golpe en la cara. La taza de porcelana fina que María Esperanza tenía en las manos se le resbaló como si hubiera perdido súbitamente toda la fuerza en los brazos, y se hizo pedazos contra el piso de mármol italiano, con un estruendo que resonó por toda la cocina como un disparo. Su cara se puso blanca como papel, más pálida de lo que Diego había visto nunca, y sus ojos se llenaron de un terror tan puro, tan primitivo, que parecía que acababa de ver al mismísimo demonio aparecer frente a ella. «Niño Diego, usted no sabe de qué está hablando, por favor», balbuceó desesperadamente, agachándose para recoger los pedazos de porcelana, con manos que temblaban tan violentamente que no podía sostener los fragmentos. «Por favor, mejor váyase a desayunar con su familia. No se meta en problemas por mi culpa. Yo no soy nadie importante. Solo soy una mujer pobre que limpia casas para sobrevivir. Vi las fotos, María Esperanza. Vi todas las cartas que él escribió. Sé que la está acosando desde hace más de un año, y sé que él fue quien la golpeó el martes pasado», insistió Diego, acercándose despacio con la misma cautela con la que se acercaría a una persona que está al borde de un precipicio. «María Esperanza, usted no se merece esto. Nadie en el mundo se merece ser tratado así, sin importar si es rico o pobre, sin importar las diferencias sociales o económicas que puedan existir». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, que esta vez no eran solo de dolor físico, sino de una humillación tan profunda, tan devastadora, que le llegaba hasta lo más profundo del alma. Era la humillación de saber que un niño de 14 años había descubierto su secreto más terrible, el secreto que la había mantenido despierta durante meses, el secreto que la estaba matando lentamente por dentro. «¿Y qué quiere que haga, niño Diego?», preguntó María Esperanza con una voz rota, quebrada, llena de una desesperación que partía el corazón. «¿Que vaya a la policía a denunciar al hombre más poderoso, más millonario, más influyente de toda la ciudad? ¿Que presente una denuncia contra alguien que con una sola llamada telefónica puede arruinar mi vida y la vida de mis 5 hijos? Soy una mujer pobre, sin educación universitaria, sin contactos importantes, sin dinero para pagar abogados caros.
Su papá puede contratar al mejor equipo legal del país, puede comprar testigos, puede manipular evidencia. ¿Usted cree que alguien me va a creer a mí cuando acuse a don Diego Santamaría, el filántropo respetado, el empresario del año, el hombre que sale en todas las revistas como ejemplo de éxito y valores familiares? Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de dolor acumulado durante meses de silencio forzado. He trabajado en casas de ricos durante más de 30 años, niño Diego. He visto cosas, he vivido situaciones, he guardado secretos que me han enseñado que la justicia no es igual para todos. Cuando eres pobre, cuando dependes del salario que te da una familia millonaria para alimentar a tus hijos, para pagar la renta, para comprar las medicinas de tu madre enferma, no puedes darte el lujo de denunciar abusos. El sistema está hecho para proteger a la gente como su papá y para silenciar a la gente como yo. Diego se quedó callado un momento, procesando las palabras devastadoramente honestas de María Esperanza, entendiendo por primera vez en su vida privilegiada la cruda realidad de lo que significa ser pobre en un mundo dominado por los millonarios. Pero después, con una determinación que lo sorprendió a él mismo y que parecía venir de un lugar muy profundo de su ser, le dijo con una voz firme y segura: entonces vamos a hacer que él se destruya solo. Vamos a usar su propia arrogancia en su contra. María Esperanza lo miró con una mezcla de curiosidad y esperanza que no había sentido en meses. ¿De qué estaba hablando este niño rico? ¿Qué plan podía tener un chamaco de 14 años contra un hombre tan poderoso como su propio padre? María Esperanza, hay algo que usted no sabe sobre mí, continuó Diego, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sonrió con una sonrisa que mezclaba determinación juvenil con una astucia que había heredado directamente de su padre. Algo que ni siquiera mi papá sabe, aunque debería haberlo imaginado después de tantos años viéndome crecer, después de todos los regalos tecnológicos caros que me ha comprado. La mujer lo miró completamente confundida, sin entender hacia dónde iba la conversación. ¿De qué podía hablar un chamaco millonario de 14 años, criado en una burbuja de privilegios y comodidades, que fuera tan importante como para enfrentar a un magnate empresarial como don Diego Santamaría? Desde los 8 años, yo grabo absolutamente todo lo que pasa en esta casa, confesó Diego, sacando de su mochila escolar un dispositivo electrónico pequeño, que parecía un juguete pero que en realidad era tecnología de vigilancia muy sofisticada. Tengo una memoria fotográfica natural, pero también desarrollé la obsesión de grabar conversaciones, reuniones familiares, discusiones, todo lo que consideraba interesante o importante. Mi papá siempre pensó que era solo un hobby extraño de niño rico con demasiada tecnología y demasiado tiempo libre. Nunca se imaginó que algún día iba a necesitar estas grabaciones para algo tan serio. Los ojos de María Esperanza se abrieron como platos, comenzando a entender las implicaciones de lo que estaba escuchando. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza creciendo en su pecho, como una pequeña llama en la oscuridad. Tengo grabaciones de audio de él, amenazándola a usted, María Esperanza. Tengo videos discretos de las veces que la he visto salir llorando de su oficina, después de esas conversaciones privadas. Y esta semana, después de ver su ojo morado y entender finalmente lo que realmente estaba pasando, decidí instalar cámaras miniatura de alta definición en lugares estratégicos de la casa. Diego sacó su teléfono celular de última generación y le mostró varias grabaciones de video y audio que la dejaron sin palabras. En la pantalla, María Esperanza pudo ver y escuchar a don Diego confesando su obsesión enfermiza hacia ella, admitiendo que la había golpeado porque no sabía reconocer cuando un millonario respetado la estaba honrando con su atención, amenazando con arruinar su vida si no correspondía a sus avances, hablando de ella como si fuera un objeto de su propiedad. Eran evidencias tan claras, tan incriminatorias, tan devastadoras, que ningún abogado caro ni influencia política podría hacerlas desaparecer. Por primera vez en meses interminables de humillación constante, de miedo paralizante, de sentirse completamente indefensa y sola en el mundo, María Esperanza sintió que podía respirar profundamente. La sensación de estar atrapada sin escape, de que su destino estaba completamente en manos de un hombre poderoso y obsesionado, comenzó a transformarse en algo diferente, la posibilidad real y tangible de justicia. El domingo por la noche, Diego esperó pacientemente a que su madre se fuera a dormir temprano, como era su costumbre religiosa todos los fines de semana después de ver su telenovela favorita. Entonces bajó al estudio donde su padre revisaba los estados financieros de sus empresas, preparándose para las reuniones de la semana siguiente, y cerró la puerta detrás de él con un clic definitivo que resonó por todo el cuarto como el sonido de una celda de prisión cerrándose. Don Diego levantó la vista de sus papeles, extrañado por la expresión seria, adulta, casi amenazante en el rostro de su hijo adolescente. Era una expresión que no reconocía,
que no había visto nunca en los 14 años de vida de Diego Jr., una madurez prematura que lo inquietó profundamente. «Papá, tenemos que hablar sobre algo muy importante», dijo Diego, y su voz sonaba extrañamente controlada, fría, calculadora, como si hubiera estado ensayando este momento durante días. «Es sobre María Esperanza y lo que le has estado haciendo durante más de un año». La expresión de don Diego cambió inmediatamente y dramáticamente. Sus ojos se endurecieron hasta convertirse en 2 pedazos de hielo. Su mandíbula se tensó como una cuerda de piano, y sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio de caoba italiana. Era la transformación de un hombre millonario acostumbrado a controlar todas las situaciones, que súbitamente se veía confrontado por alguien que no debería tener ningún poder sobre él. «¿Qué diablos estás insinuando, Diego? Espero que esa mujer pobre no te haya estado llenando la cabeza de mentiras y fantasías absurdas», gruñó con una voz que destilaba amenaza y desprecio, la misma voz que había usado para intimidar a María Esperanza durante meses. Era una voz que Diego nunca había escuchado dirigida hacia él, y que le confirmó que estaba viendo por primera vez la verdadera personalidad de su padre. «No, papá, las mentiras y fantasías las contaste tú solito durante años», respondió Diego con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo, sacando su teléfono celular con movimientos deliberados y calculados. Con esto, y presionó el botón de play en una de las grabaciones más comprometedoras e incriminatorias, donde se escuchaba claramente la voz inconfundible de don Diego, amenazando brutalmente a María Esperanza, confesando que la había golpeado en la cara y admitiendo su obsesión sexual enfermiza hacia ella porque no sabía valorar la atención honorable de un millonario respetado como él. El rostro de don Diego se puso blanco como papel de arroz, luego rojo como sangre, después púrpura como una berenjena. Durante varios segundos que parecieron eternos, se quedó completamente en silencio, con la boca abierta como pescado fuera del agua, procesando la realidad devastadora de que su hijo adolescente de 14 años acababa de ponerlo contra la pared con evidencia digital que podía destruir su reputación empresarial, arruinar su matrimonio de 20 años, enviarlo a la cárcel y probablemente terminar con su libertad para siempre. «Diego, tú no entiendes completamente la situación. Hay circunstancias complicadas, factores que un chamaco de tu edad no puede», comenzó a balbucear desesperadamente, tratando de recuperar el control de la situación, pero su hijo lo interrumpió con una autoridad que nunca había mostrado antes. «No, papá, el que no entiende la situación eres tú, pero yo te voy a explicar exactamente, paso por paso, palabra por palabra, lo que va a pasar ahora mismo y en los próximos días. Y más te vale que me escuches muy bien, porque esta es la única oportunidad que vas a tener de resolver este problema, sin que toda tu vida se vaya directo al infierno. Número 1. Continuó Diego con una calma glacial que helaba la sangre, y que había aprendido observando a su padre en las negociaciones empresariales más difíciles. Le vas a pedir perdón a María Esperanza. Un perdón real, sincero, completo, de rodillas si es necesario, reconociendo públicamente todo el daño psicológico, emocional y físico que le has causado durante este año de acoso sistemático y abuso de poder. Don Diego intentó desesperadamente recuperar su autoridad paternal, esa posición de poder que había mantenido durante 14 años sin cuestionamientos. «Mira, jovencito, creo que te estás extralimitando peligrosamente. Yo soy tu padre, el que te ha dado todo lo que tienes, el que paga tu educación, en las mejores escuelas, el que...» Número 2. Lo interrumpió Diego sin inmutarse, con la misma frialdad empresarial que había visto en su padre miles de veces. «Le vas a dar una compensación económica justa, equivalente a 5 años completos de salario, más gastos médicos para tratar el trauma psicológico que le causaste, más una suma adicional para la educación universitaria de sus 5 hijos. No como limosna condescendiente de rico arrepentido tratando de comprar silencio, sino como reconocimiento legal y público del daño sistemático que le causaste durante meses». La humillación en el rostro de don Diego era tan evidente, tan profunda, tan devastadora, que Diego casi sintió lástima por el hombre que había sido su héroe durante toda su vida. Ser confrontado así por su propio hijo adolescente, ser puesto en su lugar por un chamaco de 14 años, ser obligado a reconocer su comportamiento abusivo por alguien a quien había subestimado completamente, era algo que jamás había experimentado en sus 50 años de vida. Pero sabía, con la misma claridad con la que sabía que el sol sale por el este, que no tenía absolutamente ninguna opción, ni poder de negociación. Y número 3. Siguió Diego implacablemente, disfrutando secretamente del poder que tenía sobre el hombre que había aterrorizado a una mujer indefensa durante meses. Vas a conseguirle un trabajo mucho mejor, más digno, más respetable en alguna de tus empresas principales, no en una subsidiaria de segunda clase, un puesto administrativo con un salario profesional decente,
donde pueda desarrollarse y crecer sin tener que limpiar casas de gente millonaria que se cree con derecho divino de abusar de su poder económico. Don Diego se derrumbó físicamente en su silla de cuero italiano, como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones de un solo golpe. Durante décadas había construido meticulosamente un imperio económico multimillonario usando su inteligencia superior, su frialdad calculadora, su capacidad de manipulación y su absoluta falta de escrúpulos cuando la situación lo requería. Pero nunca, ni en sus peores pesadillas, se había imaginado que su propio hijo heredaría esas mismas cualidades genéticas y las usaría como armas letales contra él. ¿Y si no acepto tus condiciones? ¿Qué pasa si me niego a ser chantajeado por mi propio hijo?, preguntó débilmente, pero su voz sonaba derrotada, sin convicción, como la de un hombre que ya sabe cuál va a ser la respuesta, pero necesita escucharla para aceptar finalmente su derrota total. Entonces estas grabaciones, más todas las fotografías que encontré en tu escritorio, más videos adicionales que he grabado durante esta semana, llegan mañana mismo en la mañana a todos los periódicos principales del país, a todas las estaciones de televisión y radio, a la Procuraduría General, a la Policía Ministerial y, por supuesto, a mamá, respondió Diego con una frialdad profesional que daba miedo en alguien tan joven. Tú decides conscientemente si prefieres resolver esto en privado, en familia, como gente civilizada, o que todos los mexicanos se enteren detalladamente de qué clase de hombre, qué clase de marido, qué clase de millonario respetable eres realmente cuando nadie te está viendo. 6 meses después de esa confrontación que cambió para siempre la dinámica de la familia Santamaría, María Esperanza trabajaba como supervisora general de recursos humanos en una de las empresas más importantes y prestigiosas del grupo empresarial Santamaría, ganando 4 veces lo que ganaba como empleada doméstica y con un paquete de prestaciones que incluía seguro médico familiar completo, fondo de ahorro, vacaciones pagadas y oportunidades de capacitación profesional continua. Tenía su propia oficina en el piso ejecutivo, con ventanas que daban a la ciudad, una secretaria personal y empleados profesionales a su cargo que la respetaban genuinamente por su ética de trabajo y su trato justo con todos los niveles jerárquicos. Por primera vez en sus más de 50 años de vida trabajando para familias ricas, se sentía valorada profesionalmente, respetada como ser humano, y con un futuro económico seguro que le permitía pensar en términos de años y décadas en lugar de vivir día a día, preocupándose por el salario de la semana siguiente. Don Diego había cumplido todas y cada una de las condiciones impuestas por su hijo, al pie de la letra, sin intentar buscar vacíos legales ni maneras de evitar sus obligaciones. La humillación devastadora de haber sido completamente derrotado, manipulado y controlado por un adolescente de 14 años, lo había cambiado profundamente como persona y como empresario. Ahora trataba a todos sus empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, con un respeto y una consideración que nunca antes había mostrado, no por bondad súbita o despertar de conciencia, sino por el miedo constante y paralizante de que su hijo lo estuviera vigilando, permanentemente. Diego había aprendido una lección que ninguna escuela millonaria privada, ningún tutor caro, ningún curso de liderazgo empresarial le podría haber enseñado jamás, que el verdadero poder no viene del dinero en las cuentas bancarias, no viene de las propiedades y los lujos, no viene de la capacidad de comprar lo que uno quiera, sino de la habilidad moral de usar todos esos recursos para proteger a quien no puede protegerse solo, para defender a los vulnerables contra los abusadores, para crear justicia donde el sistema legal normal había fallado. Ya no veía a su padre como el héroe intocable que había sido durante los primeros 14 años de su vida, pero había encontrado algo infinitamente más valioso y significativo. Había encontrado su propio sentido personal de la justicia social, su propia brújula moral, su propio propósito en la vida que iba mucho más allá de simplemente heredar una fortuna y continuar siendo rico sin propósito social. En la nueva dinámica familiar que se había establecido después de los eventos traumáticos, las cenas dominicales eran considerablemente más silenciosas que antes, pero paradójicamente, eran también mucho más honestas, más auténticas, más reales. Don Diego sabía perfectamente que su hijo lo había salvado de destruir completamente su propia vida, su matrimonio, su reputación y su libertad, aunque el método utilizado hubiera sido profundamente humillante y hubiera cambiado para siempre la relación de poder entre padre e hijo. Y Diego sabía, con una certeza absoluta que sentía en los huesos, que había salvado la vida y la dignidad de una mujer completamente inocente que había sido víctima de abuso sistemático, aunque eso significara perder para siempre la imagen idealizada, perfecta e intocable que había tenido de su padre durante toda su infancia y adolescencia temprana. Era un precio que estaba completamente dispuesto a pagar, 1 y 1000 veces si fuera necesario.
La diferencia económica y social, entre ser rico y ser pobre, seguía existiendo en México y en el mundo entero. Eso era una realidad que no iba a cambiar. Pero ahora Diego entendía con una claridad cristalina que esa diferencia nunca, bajo ninguna circunstancia, debía ser una excusa para lastimar, humillar, abusar o aprovecharse de otros seres humanos. Y María Esperanza había aprendido una lección igualmente valiosa, que a veces la justicia verdadera llega de donde absolutamente menos lo esperas, de la conciencia moral despierta, de un muchacho millonario de 14 años que decidió que hacer lo éticamente correcto era infinitamente más importante que mantener la paz familiar falsa y la armonía superficial, porque al final del día, al final de todas las cuentas bancarias y todas las propiedades lujosas, en las mansiones de los millonarios también viven personas reales con corazones capaces de sentir compasión y empatía genuinas. Y cuando ese corazón se despierta completamente, cuando esa conciencia moral se activa, cuando esa capacidad de amar al prójimo se pone en acción, puede cambiar absolutamente todo en el mundo. Una vida a la vez, una injusticia corregida a la vez, una persona salvada a la vez. Esta historia nos enseña que el verdadero poder no está en ser rico o pobre, sino en tener el valor de defender a quien no puede defenderse solo. Diego pudo haberse quedado callado, pudo haber ignorado el sufrimiento de María Esperanza, pero decidió que hacer lo correcto era más importante que mantener la paz familiar. ¿Y tú qué harías en una situación así? ¿Tendrías el valor de enfrentar a tu propia familia si descubrieras que están haciendo algo terrible? ¿O te quedarías callado para evitar problemas? Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que Diego hizo lo correcto al chantajear a su papá? ¿O debería haber buscado otra forma de resolver la situación? ¿Has estado alguna vez en una posición donde tuviste que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo que sabías que era justo? Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias que te van a hacer reflexionar sobre la vida. Y activa la campanita porque cada semana te traigo casos reales que te van a sorprender. ¿Te gustó cómo se desarrolló esta historia? ¿O hay algo que te gustaría que ajustara en futuras narrativas? Cuéntame qué opinas.